Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de la Blue. Pat le canta una canción a Tai basados en el libro. Tai tiene derecho a saber la verdad y elegir por sí mismo. Pat puede entender eso. Pat escucha las palabras de la persona frente a él, completamente atónito e incapaz de refutar lo que le dice el más pequeño. Un profundo dolor atraviesa su corazón, porque nunca se le había ocurrido que podía estar menospreciando a Tai de esa manera. Pero pronto recobra la conciencia y vuelve a hablar. Es mi culpa por no decírtelo primero, pero ¿puedes creerme? Nunca quise menospreciar a Tai de ninguna manera, porque lo último que haría en mi vida sería menospreciar o insultar a la persona con la que mejor me siento. La voz firme que habla acompañada de la mirada seria de la persona que tiene delante hace que Tai se quede en silencio sin poder hacer otra cosa más que morderse el labio inferior mientras empieza a sentirse culpable por haber pensado mal del chico alto tan descuidadamente. De pronto, Pat desliza su mano gruesa para sostener la mano del más pequeño antes de que su voz profunda vuelva a sonar. No soy enfadado con Tai por pensar así. Soy yo el que estuvo mal. Soy yo el que provocó que Tai se sintiera de esa manera. Lo siento. La cálida mano de Pat hace que el frío de la habitación desaparezca completamente. La calidez de su tacto y sus palabras provocan que los ojos de Tai empiecen a llenarse de lágrimas que apenas es capaz de retener. El chico pequeño solo puede apretar los labios mientras desvía la mirada rápidamente para mirar a cualquier otro sitio que no sea el chico alto, porque con solo ver esos ojos agudos se siente cada vez menos capaz de controlarse y no quiere que el chico alto lo vea llorar. Pero parece que es demasiado lento, así que las lágrimas comienzan a resbalar de sus bonitos ojos. Pat estira los dedos para limpiar las lágrimas que caen por esas suaves mejillas mientras siente que la culpa llena su corazón. Realmente le gusta demasiado el rostro tímido de Tai, pero cómo odia ver las lágrimas en su rostro. Ya no llores, por favor, lo siento. Los sollozos de Tai vuelven a sonar mientras intenta contener sus lágrimas. Luego baja la cabeza y mira sus manos juntas para tranquilizarse antes de hablar con un tono de voz enfadado. Tai no quiere llorar. El rostro afilado revela una sonrisa de afecto cuando ve la actitud terca e infantil de la persona frente a él, sintiéndose feliz de no recibir el mismo silencio de antes. Cuando nota que el ambiente comienza a mejorar, se pone de pie y camina hasta la esquina de la habitación para tomar su guitarra acústica antes de volver y acomodarse en el mismo sitio en el que estaba hace un momento. Luego ajusta su postura y acomoda la guitarra en su ragazzo antes de hablar. Entonces, ¿quieres que Pat cante una canción para que Tai se sienta mejor? Tai no responde nada y solo mira con sorpresa el rostro del chico frente a él, antes de que Pat revele su habitual sonrisa deslumbrante mientras vuelve a hablar. En realidad, tenía la intención de cantar esta canción para ti esta noche, pero no pensé que terminaría cantando para calmar tus lágrimas. Dice la voz profunda entre risas, pero al mirar los ojos afilados que brillan con tristeza, Tai sabe inmediatamente que Pat no se siente de la forma en la que se expresa. Al darse cuenta de eso, el chico pequeño permanece en silencio sin saber qué decir, así que solo se dedica a mirar a la persona de rostro afilado que está colocando las manos en las cuerdas de la guitarra, antes de que la música comience a sonar rompiendo el silencio de la habitación. Y una vez que logra encontrar el ritmo de la música, la voz profunda del chico alto se une para acompañar la melodía. El corazón de Tai late agitado cuando escucha claramente la letra de la canción mientras los ojos del chico alto lo mira intensamente, tratando de asegurarse de que entienda el significado. Parece como si Pat hubiese practicado tanto esta canción que no tiene necesidad de bajar la mirada para tocar los acordes, y por eso permanece sin apartar la vista de él, haciendo que no sepa cómo actuar. Su dulce rostro se sonroja cuando se da cuenta del significado de la letra que le transmite claramente la intención de Pat de pedirle que sea su novio. El sonido de la música se detiene tan pronto como el chico alto detiene sus manos sobre las cuerdas de la guitarra y sus ojos afilados miran profundamente los dulces ojos del más pequeño antes de hablar con voz suave.